Muy bien. Bueno, Shavua Tov, estamos aquí para nuestra clase de Daf Yomi de hoy. Estamos acabando la página 36, hoy vamos a estudiar la página 37. Vamos a poner material de estudio a la vista de todo el mundo, preparar para que pueda leer si alguien me escribe. Y comenzamos. Muy bien. Entonces estábamos viendo, perdón, todo lo que es el tema de las verajot, estábamos diciendo sobre algunos alimentos especiales sobre los cuales, en qué casos habría que bendecir sobre ellos. Entonces dice aquí, la Gemara, dice Gufa, dice, veamos esta misma enseñanza que trajeron Rabbi y Shmuel. Rabbi y Shmuel de Amri y Tarbayu, Rabbi y Shmuel dijeron ambos, Kol sheyeshbo mechameshet aminim, barejim alav boremine mezonot. Todo aquello que contenga alguna de las 5 especies de cereales, es decir, trigo, cebada, centeno, avena y espelta, entonces se dice sobre ello boremine mezonot, veit matname, y también así se enseñó en el Bet Midrash. Rabbi Shmuel de Amri Tarbayu, Kol sheu mechameshet aminim, barejim alav boremine mezonot. Es decir, mismo, aquello que está hecho con alguna de las 5 especies de cereales, se dice sobre ello, Boremine Mesonot. Utzrija, y es necesario que Rabbi y Shmuel nos hagan saber estas dos enseñanzas. ¿Por qué? De Yashmeinan Kol Shehu, ya que si tan solo nos hubieran enseñado que todo alimento que esté hecho con alguna de las 5 especies de cereales se bendice Mesonot. A Beamina, yo habría pensado, Mishum de Ite, Beane. ¿Por qué? Porque estaría íntegramente hecho de cereal. Abarcó, pero al yedé tarobotlo, pero si fuese una mezcla, no. Entonces, por eso, y ahora sí estamos en la página 37, perdón, es aquí, Kamash Malan, por eso ven y aprende de lo que enseñaron Rabbi Shmuel, que todo aquello que tenga algo que esté mezclado con alguno de las 5 especies, se dice Boremin Mezonot, Viashmeinan, Koshe Yeshbo, y si nos hubieran enseñado solamente todo lo que contenga alguna de las 5 especies de cereales, Habamena, Koshe Yeshbo, Haminim Ein. Es decir, yo habría pensado que todo lo que tenga alguno de los 5 cereales, sí se recita esta bendición. A valores, Bedohan, Lo, Mishum de Aliedeta Arobet, pero sobre un alimento que contenga ores o dohan, es decir, son dos tipos de mijo, dice aquí. Sin embargo, la mayoría de los comentaristas sostienen que el ores es arroz y el dohan es mijo. Entonces dice, todo lo que contuviese ores o dohan, no tendría esa verajá de borem minemes donot. Mishum de aliedeta arobet. ¿Por qué? Por estar mezclado este alimento con otros ingredientes. Abal ite beene name. Afilu ores de dohan name me barejim ala borem minemes donot. No obstante, si estuviera elaborado por completo con alguno de ellos, diría que incluso sobre el alimento de ores y de dohan se bendice también boremines mesonot. Pues al igual que los 5 tipos de cereales, este tipo de alimentos también sacia. Kamash Malan, por eso ven y aprende esto. Kol sheu mechameshet aminim, de mabarejin ala boremines mesonot. Todo aquello que está hecho con alguna de los 5 especies de cereales, se bendice por ello boremines mesonot. Leafuke, para excluir de ello, ores bedohan, el ores y el dohan. La filo ite beane lo me barajim boremine mezonot. Aunque esté elaborado por completo con estos ingredientes, perdón, no se bendice sobre él boremine mezonot. Y la Gemara objeta. Dice, ve ores bedohan, lo me barajim boremine mezonot. Y dice, y sobre el ores, sobre el arroz y el dohan, no se bendice boremine mezonot. Ve haita, ve atania, perdón. Hebiu lefanav bat ores, upat dohan, me barejalav, tejila, beso, ¿qué más? Se decadera. Se enseñó en una vereita que si a uno le sirven pan de ores o pan de dohan, bendice sobre estos alimentos antes y después de comérselos, tal como lo hace sobre un cereal cocido. O sea, dice la misma bendición. Vegabe más se quedará Tania, y en cuanto a un cereal cocido, se enseñó en una vereita, Bitjila me barejalav boremine mezonot. Antes de comerlo dice boremine mezonot. Ule basov me barejalav birkat ahadmen shalosh. Y al acabar, dice la bendición que resume las 3 bendiciones del Birkat Hamazon en una, que se llama el Men Shalosh. De estas vereitos deducimos que la bendición sobre el ores y el lohan es boremine mezonot, al igual que el cereal cocido.
Entonces, ¿cómo es posible que Rabbi Shmuel digan que excluyan de las especies de cereales por las cuales se debe bendecir Boré Miné Mezonot? Responde la Gemara que más se quedará, velo que más se quedará. Es decir, lo que enseñó la Beraitá, que el ores y el loján son similares al cereal cocido, fue en relación a ciertos aspectos, pero en otros aspectos no son similares al cereal cocido. ¿Qué más se quedará de Membarejim Alab Tejila Basov? Son similares al cereal cocido en el sentido de que también sobre ellos se bendice antes y después de comer. Velo que más se quedará, pero en otro sentido no son similares al cereal cocido, puesto que de Ilu, más se quedará Batejila Borem Mine Mezonot, Ulebasov Berajajad Men Shalosh. Pues si sobre el cereal cocido se dice primero Borem Mine Mezonot y después Malaberajá de Men Shalosh. ¿Sí? Ve Ilu Aja, Bitjila Mebarej Alab, Shakoni Abit Baro, Ulebasov Borem Fashot, Rabot, Vejesunan Kolma Shabarata. Pero aquí en cambio, sobre el Ores y el Lohan, antes de comer se bendice sobre ellos Shakoni Abit Baro, y después de comer se bendice Borem Fashot Rabot, Vejesunan al Kolma Shabarata. Y objeta la Gemara y dice, Veores Lavma se quederahu, ¿y acaso el ores no es un cereal incluido en la ley que concierne al cereal cocido? Beataña, si se enseñó en una veraita, Eluen ma se quedera, Gilka, Teragis, Zariz, Bearzan, Beores. Dice, estos son los cereales cocidos cuya bendición es Borem Mine Mezonot. El Gileka, el Teragis, el Zariz, el Arzán y el Ores. Y responde la Gemara y dice, no puedes objetar la opinión de Rabbi Shmuel a partir de esta fuente. Veja mine. ¿Por qué? Porque esta veredita que considera que el ores es un tipo de cereal cuya bendición es Borem Mine Mezonot. La opinión de quien sigue. Rabbi Yohanan ben Nuri es una veredita que sigue la opinión de Rabbi Yohanan ben Nuri de Tania, pues enseñó en una veredita. Rabbi Yohanan ben Nuri Omer, dijo Rabbi Yohanan ben Nuri, ores mindagan hu. El ores es una especie de cereal, tal como las otras 5. Por lo que la ley se aplica al pan de ores, es la misma que se aplica al pan común. Jayabin al hamutzot karet. Y debido a ello, el castigo por ingerirlo después de su fermentación en Pesach es karet. Veadam yoseboye de jobato Pesach. Y si una persona hace matzot con estos cereales, también cumple la obligación de comer matzá en la primera noche de Pesach. De los puestos en esta veraita, se entiende que quien ingiere el ores cocido debe bendecir Borem Mine Mezonot, Rabanando, pero no según los sabios, que discrepan de dicha opinión y sostienen que el ores no se considera un cereal, no se le aplica las leyes que rigen el pan común y no se considera como un cereal cocido ingerido de tal forma. Por lo tanto, su bendición no es Mezonot. Rabanando, ¿y acaso los sabios no dicen que no se bendice Mezonot sobre el ores cocido? Vea, Tania, si se enseñó una breita, Hakoses et agita me barej alea bore peri adama. Quien se come el trigo crudo, bendice sobre él bore peri adama. Tejana afaa ubishela, pero si la molió, la horneó y la cocinó, bisman shaperusot kayamot, siempre y cuando los trozos se mantengan su consistencia y no pierdan la condición de pan. Bitjila me barej alea motzi lejem minares. Ulebasó me barej alea shlosha berajot. Es decir, que antes de comer bendice sobre ellos, sobre estos trozos, amotzile geminares, y después de comer bendice sobre ellos las 3 bendiciones del Birkat Hamazon. Pero si los trozos no mantuvieron su consistencia y se deshicieron, bitjila me barejalea, borem mine mezonot, ulebasó me barejalea, berajá had men shalosh. Pero si no mantienen su consistencia, antes de comer bendice sobre ellos borem mine mezonot, y después de comer bendice la berajá de Meen Shalosh. Y continúa la verdad y dice, Hakoses etaores, vareja la ab, boreperi adama, quien come arroz crudo, ores crudo, bendice sobre él boreperi adama, antes de comer. Tejano, afao, bishelo, veafalpi shaperusot kayamot. Dice, si lo molió, lo horneó, y después de hacer pan, lo cocinó, aunque los trozos hayan mantenido su consistencia, Bitjilá me barejalá boré mine mezonot, ulebasó me barejalá berajá had men shalosh. Antes de comer, dice la berajá de boré mine mezonot, y después de comerlo,
dice la verajá de Me'en Shalosh. Y analiza la cámara y dice, Mani, la opinión de quién expresa esta veraita. Y le más Rabbi Yohanan ben Nuri, y de Amar Ores Mindaganhu. Si quieres argumentar que es la opinión de Rabbi Yohanan ben Nuri, quien dijo que el ores es un tipo de cereal, entonces, ¿por qué la veraita? Perdón, ¿por qué la veraita lo diferenció del trigo y dijo que antes de comer el pan de ores, que no se disolvió en cocción, se bendice mezonot y después de comerlo se bendice la verajá de Men Shalosh? Hamotzi lechem minares, beshalosh beajot, bae beruje. Debería haber dicho que se dice Amotzi y Birkat Hamazon. Ela, la Rabananji. Entonces, más bien, ven a decir que esto sigue, que sigue la opinión de los sabios, quienes no consideran al ores como uno de los cereales sobre los cuales se bendice a Motzile Geminares. Entonces dice, Betiyuvta de Rabbi Shmuel Tiyuvta. Y esta objeción a la enseñanza de Rabbi Shmuel es una refutación irrevocable. Marmar, dijo el sabio en la vereita anterior, Hakose setajita me bareja lea bore periadama. Quien come trigo crudo bendice sobre él bore periadama. Y la Gemara objeta, dice Beataña, bore mineme zeraim. Pero si se enseñó en otra vereita que quien come el trigo crudo bendice bore mine zeraim, es decir, que crea las especies de semillas. ¿Cómo esta vereita establece que su bendición es bore periadama? De lo kasha, no hay dificultad. Hare viuda, es decir, esta vereita que establece la bendición es Borem Zeraim, sigue la postura de Rabbi Yehuda, quien opina que sobre cada especie de producto de la tierra se recita una bendición específica. Por lo tanto, sobre el trigo, que es una semilla, se debe recitar Borem Zeraim. Si os acordáis, en la Mishnah, ¿sí? Rabbi Yehuda era el que decía que sobre las verduras se decía Borem Deshaim, ¿sí? Los que son plantas, ¿sí? Los que creaste los diferentes tipos de plantas, y no sobre todo por el periadama. Entonces también sobre las semillas él tendría una verajá específica. Ve a Rabanán. En cambio, aquella veraitá, la que enseña que se dice bore periadama, sigue la opinión de los sabios. Ditnan, ala yerakot omer bore periadama. Se enseñó en la Mishnah, en nuestra Mishnah, sobre las verduras se bendice bore periadama. Reviuda omer bore mine de shaim. Es decir, los sabios dicen que sobre las verduras se bendice Bore Periadama, y la viuda dice que sobre las verduras se bendice Bore Mine de Shaim, que creaste especies de hierbas. Amarmar, dijo aquel sabio, Jacoses et ores, quien come el ores crudo, me barejalá Bore Peri Hadama. Dice sobre él Bore Peri Hadama, antes de comerlo. Tejanó afao, ubishelo, afal pisha perusot kayamot. Y así lo molió, lo horneó y después de hacer pan lo cocinó. Aunque los trozos mantengan su consistencia, antes de comerlo, dice Borem mine mezonot y después dice la verajá de Men Shalosh. La Gemara objeta, Beataña, Ulebasov, Veloklum. Estudiamos en otra veraita lo siguiente. Después de comer ores cocido, no se debe recitar ninguna bendición. Es decir, ninguna de las bendiciones que se recitan sobre los frutos de las 7 especies de Eres Israel, sino que se debe decir Boren Nefashot. Entonces, ¿cómo la Beraita establece que después de comerlo se recita la bendición de Men Shalosh? Amar Rav Sheshet lo kasha. Dijo Rav Sheshet, no hay contradicción. Harraban Gamliel, ve a Rabanan. Es decir, una Beraita, la que dice que se debe bendecir Men Shalosh, sigue la postura de Rabban Gamliel. Y aquella que dijo que se dice Boren Nefashot, sigue la opinión de los sabios de Tanya, como se enseñó en la Beraita. Zeaklal, Koshu Mishivat Aminim. Esta es la regla general. Sobre todo fruto de las 7 especies por los cuales fue alabada la tierra de Israel, Rabban Gamliel Omer, Shalosh Berajot. Rabban Gamliel dice que hay que decir Birkat Hamazon. Jajamim Omerim, y los sabios dicen Berajá Had Men Shalosh, es decir, únicamente la verajá de Men Shalosh. Umase Rabban Gamliel, Beazekenim, Shayume Subim, Bealiyah Berijo. Y también ocurrió una vez entre Rabban Gamliel y los sabios, que estaban reunidos en una habitación, en un altillo, en la ciudad de Jericó, que se conoce como Ira Temarim, la ciudad de los dátiles.
Ve'eviu lifnehem kotavot ve'achlu. Y llevaron ante ellos dátiles y los comieron. Benatán Rabban Gamliel Reshut le Rabbi Akiva le Barej. Y Rabban Gamliel le concedió el permiso a Rabbi Akiva, su discípulo, de recitar el Zimun y el Birkat Hamazon, es decir, de invitar a decir Birkat Hamazon. Y dice, Kafatz uberach Rabbi Akiva berachah men shalosh. Sin embargo, Rabbi Akiva, por iniciativa propia, recitó la bendición que resume 3 en 1, es decir, el men shalosh, en contra de la postura de Rabban Gamliel. Amar le Rabban Gamliel Akiva, Admatayata Machnis Rosheja ben Amachloket. Al ver esto, Rabban Gamliel lo reprendió y le dijo, Akiva, ¿hasta cuándo seguirás metiendo tu cabeza en la discusión? Amarlo Rabbenu, Af alpi shata omer kach, vejabereja omrinken. Respondió Rabbi Akiva, maestro nuestro, aunque tú consideres esta controversia no resuelta, en la que tú sostienes esto y tus colegas difieren de ti, dice, Limatanu Rabenu Yahid Berabim Alajá, que Rabim, tú nos enseñaste, maestro, que cuando hay una discusión entre un individuo y un grupo, la alajá se establece según la opinión del grupo. Por eso, no tome en cuenta tu postura y procedí según la opinión de los sabios. Y continúa la Beraitá y dice, Rabbi Yehuda Omer, mismo Rabbi Yehuda dice en su nombre, en el nombre de Rabban Gamliel, Kol Sheu Mishivat Aminim, sobre cualquiera de los frutos de las 7 especies por las cuales fue alabada la tierra de Israel, y estamos ya en la página Lamed Zain, Kol Sheu Mishivat Aminim, Velo Mindagan hu, y no es una especie de cereal, o Mindagan Velo Asaopat, o si es una especie de cereal cocido y no hizo pan, nuestros sabios discrepan acerca de la bendición que se debe decir después de comerlo. Rabban Gamliel Omer Shelosh Berajot. Rabban Gamliel dice, hay que decir Birkat Hamazon. Y los sabios dicen una sola bendición, que es Men Shalosh, es decir, el resumen de las 3 bendiciones del Birkat Hamazon. La vida concluye su enseñanza. Kol she'eno lo mishivat aminim velo mindagan, que gon pat ores bedohan, y todo aquello que no pertenece a las 7 especies de Eres Israel, ni que sea de las 5 especies de cereales, pero que al igual que ellos también sacie, como por ejemplo el pan de Ores o de Dohan, Rabban Gamliel Omer, Berajá Had Men Shalosh, Jajamim Omrim, Velo Klum. Es decir, Rabban Gamliel dice que después de comer eso hay que decir Men Shalosh, y los sabios dicen que no se recita ninguna bendición, es decir, ninguna de las que se recita por los frutos de la tierra de Israel, sino que se dice Boré Nefashut. De esta última enseñanza de Rabbi Yehuda, Rav Sheshet dedujo que la verdad anterior que establece que se recita la bendición de Men Shalosh sobre Lores expresa la postura de Rabban Gamliel, mientras que la segunda verdad que establece que se recita la bendición de Boré Nefashot expresa la opinión de los sabios. Ahora, entre paréntesis, sí, para que vayamos también sabiendo un poquito cómo tenemos que proceder, la halajá queda según esta última opinión de los sabios, es decir, cuando uno va a tomar arroz, tiene que decir antes de comerlo Boré Mine Mezonot y después de comerlo Boré Nefashot Rabot. Bemayo quinta que Rabban Gamliel. ¿Y a qué Tana le has atribuido la primera veraitá que sostiene la bendición que se recita sobre Lores es la de Men Shalosh? A Rabban Gamliel, Ema Sefa de Resha. Si es así, fíjate en la última parte del principio de aquella veraitá, de la que se entiende lo contrario. Pues la misma dice, Imen aperusot kayamot bitchila mevarejalea bore mine mezonot, ulebasov mevarejalea berajajal men shalosh. Si al cocinar el pan de trigo, los trozos no mantuvieron su consistencia y se deshicieron por completo, antes de comerlos la persona bendice sobre ellos bore mine mezonot, y después dice solamente men shalosh. Mani, el Tana cuya opinión se encuentra expresada en esta cláusula de Braitá, ¿quién es? Y Rabban Gamliel. Si dices que es Rabban Gamliel, ahí yo te voy a decir que tal razonamiento no tiene sentido. Hashta akotavot veadaisa. Amar Rabban Gamliel, shalosh berajot im en haperusot kayamot mi valle. Porque si sobre los dátiles y el cereal cocido, que no son pan, dijo Rabban Gamliel que se debe pronunciar las 3 bendiciones de Birkat Hamazon,
Entonces, en el caso de los trozos de pan que no mantuvieron su consistencia, es necesario decir que se debe decir también el Birkat Hamazon para Rabban Gamliel. El Apshita Rabbanan. Entonces, es más obvio que esas palabras de la Beraita son conforme a la postura de los sabios, lo cual implica que el principio de esta Beraita, que establece la bendición sobre Lores, es la de Mehen Shalosh, también expresa la postura de los sabios. Y mediante esta deducción, refutamos la respuesta de Rav Sheshet, quien atribuía esta Beraita a la opinión de Rabban Gamliel. Y pregunta la Gemara, y dice, Iaji Kasha de Rabbanan, si fuese así. Entonces tenemos una contradicción entre la opinión de los sabios en un lado y la opinión de los sabios en el otro lado. Ela Leolam Rabbanan. Entonces, ¿cómo responde la Gemara? Y dice, más bien, las dos Beraitot expresan la opinión de los sabios. Utni Gabe Orez Ulebasov Eno Mebarej Alab Veloklum. Y has de estudiar la Beraita referente al Orez, cambiando la versión del texto a y después de comer, no recita sobre él, sobre el Orez, ninguna bendición particular, sino que dice solamente Bore Nefashot Rabot. Amarraba, dijo Raba, Hay Rihata de Haklae de Mafshe Be Kimha Mebarej Bore Mine Mezonot. Dice Raba, sobre esta rijata, es una comida cocida y medio consistente a base de harina, miel y aceite. Sobre la rijata de los campesinos, que debería ser como una especie de gachas que comían los campesinos para mantenerse con energía en el día, que iban a trabajar en el campo todo el día. Es decir, es una masa a la cual le agregan mucha harina. Uno bendice Boré Minemes Donot. Maitama, ¿cuál es el motivo? Dismida Ikar. ¿Por qué? Porque la harina es el ingrediente principal. Por lo tanto, le corresponde dicha bendición. Dim Josá de lo Mafshebe Kimha me barejalab Shakon y Abidbaro. Sin embargo, sobre la riajatá de los ciudadanos no de los campesinos, sino de los que viven en la ciudad, una más en la cual no le agrega mucha harina, uno bendice Shakon y Abidbaro. Es decir, tenemos la riajatá del campesino y la riajatá del que vive en la ciudad. Uno le añade mucha harina y el otro no. El que le añade mucha harina dice Boremine Mesonot y el que no le añade tanta dice Shakon y Abidbar. Maitama, ¿cuál es la razón? Dubsha y Kar. ¿Por qué? Porque la miel es el ingrediente principal y sobre ella se bendice Shakol. Es decir, vimos una regla general que dice que todo aquel que tiene una parte principal y una secundaria, bendice sobre la principal y queda exento de bendecir sobre la secundaria. Entonces, en este caso, que la miel sería principal, digo Shakol, y con ello estoy exento de todas las demás Belajot que van dentro de esa comida. Vejadarame Raba, y después de establecer la ley de esta forma, volvió Raba a enseñar la ley relativa a la Rihata y dijo: Idi veidi boremine mesonot. Es decir, vino Raba y dijo: tanto una como la otra, la Rihata del campesino como la del ciudadano, se debe bendecir boremine mesonot. De Rabu Shmuel Amri, Tarbayu, pues Rabbi y Shmuel dijeron ambos: Kol sheyeshbo mechameshet haminim mebarejim alav borem minem mezonot. Todo lo que contenga alguna de las 5 especies de cereales se debe bendecir sobre ello borem minem mezonot. Ya que en la dieta de los ciudadanos también hay harina, entonces también habría que decir borem minem mezonot. Bien. Amar Rabbi Yosef, Hay Javitza de Idbe Perurin Kazait. Dijo Rabbi Yosef, una javitza, que es una javitza, son trozos de pan cocidos en una sartén, cuyos trozos de pan son de un kazait. Por tener esa medida se siguen considerando pan. Bitjilá me barejalab amotzi lejaminares, antes de comerlo tiene que decir amotzi, ulebasov me barejalab shalosh belachot. Y después birkat hamazon. Deletbe pirurim kazait. Sin embargo, si sus trozos no tienen una cantidad de un kazait, perdón, no se considera como pan, ya que los trozos están cocidos. Bitjilame barejalab boremine mezonot. Primero va a decir boremine mezonot, ule basó belajajat men shalosh. Y al final dirá únicamente el men shalosh. Amar Rabbi Yosef, dijo Rabbi Yosef, mena amenale.
¿De qué fuente aprendes esta ley? Que sobre los trozos de pan cocido que tienen un kazai se bendice a motzi. De Tania, de lo que se enseñó en una breita. Allá, Omed, Umakriv Menachot Birushalayim, una persona que estaba sacrificando sus ofrendas en Jerusalén, es decir, una persona entrega sus oblaciones al Cohen en Jerusalén para las ofrendas, la Menachot, la Minja, ¿sí? Que era una ofrenda de harina. Tras haber pasado un tiempo sin hacerlo, dicha persona dice, bendito Sheheyanu Bekiyemanu Beguianu las semanas de. Es decir, dice la verja de Sheheyanu. Dice, Netalán le Ojlan me bareja mochileja minares. Y cuando el Cohen las toma estos trozos de oblaciones para comerlos, bendice a mochilejem minares. Perdón. Vetane Ale. Y con respecto a ellas, sobre estas oblaciones enseñó en la siguiente Mishnah. Vejulam potjan kazai. Y todas las oblaciones que se ofrecen cocidas al Cohen deben partirlas en trozos que contengan un volumen de un kazait. Aquí se deduce que sobre un trozo que tiene un kazait de pan cocido, entonces se dice a mochile geminares. Amarle a Valle, le dijo a Valle a Rabbi Yosef, el ameata, pero entonces, letana de Rabbi Ishmael, de Amar Porjan, H. Mahazidan le saltan. Según el sabio del Bet Midrash de Rabbi Ishmael, que dijo que el Cohen desmenuzaba los panes de la oblación hasta que volvía a darles un estado farináceo, ajename, de loba e beruje a mochileje minares. Es cierto que sobre estas oblaciones no se debe bendecir a mochileje minares, vejitema ajename. Y si quieres argumentar que efectivamente es así, entonces yo te voy a preguntar, vea Tania, ¿cómo puede ser si se enseñó lo contrario en una veraitá? Liket mikulan kazait beochlan. Si una persona recogió de todas las migas de las oblaciones el volumen de un kazait y las comió en Pesach, la ley es la siguiente. Im hametzu anush karet. Si estaban fermentadas, merece la pena de karet. Veim matzahu adam yotzebo yedejo bato bepesach. Y si fuese que no están fermentadas, que son matzah, uno puede cumplir con ella su obligación de comer matzah en la primera noche de Pesach. ¿Qué aprendemos de esta breita? Que las migas de las oblaciones se consideran pan, lo que implica que su bendición debe ser a motzi. Y esto contradice la postura de Rav Yosef, que sostiene que la bendición es mesonot. Rav Yosef, ¿qué te va a responder? Va a decir, Aja bemayaskinan be she'arsan. Es decir, ¿a qué caso se refiere? Al caso en el que la persona, tras juntar las migas, las amasó e hizo con ellas un pan. Por ese motivo, la Beraitá dice que se debe bendecir a Motzi sobre dichas migas. Pero en el caso de no haberlas amasado, se debe bendecir sobre ellas mesonot, ya que ellas perdieron la condición de pan. La Gemara echa atrás esta respuesta y dice, y si fuese así, que ese es el caso en cuestión. Ema Sefa, fíjate en el final de la Beraitá, Beushe Achlan, Bigde Achilat Pras. El castigo de Karet recae solo si las comió, estas migas fermentadas de las oblaciones, en el tiempo que se llama Achilat Pras, es decir, el tiempo que tarda en comer medio pan. Veí Beshe Arsan, y si fuese que se está refiriendo al caso en el que Cohen las amasó e hizo un pan, Hashe Achlan, She Achalom y Baele. Esta expresión de las comió está mal empleada. Tendría que haber dicho, lo comió. Es decir, no las comió las migas, sino que lo comió el pan. ¿Sí? Más bien, la verdad se refiere al caso en el que el Cohen ingirió las migas sin amasarlas. Y aún así la bendición de las migas es amotzi, contrario a lo que estableció Rabbi Yosef. Responde Rabbi Yosef y dice, es cierto que la verdad se está refiriendo a ese caso. No obstante, no contradice mi enseñanza. Ajabe moyaskinan, beba milechem gadol. Pues aquí, en la verdad, ¿a qué caso se refiere? A un caso en el que quedaron migas de un pan grande, que no fue partido por completo, y por eso las migas se consideran pan, y sobre ellas se bendice a motzi, aunque no tengan un kazait. Sin embargo,
Si el pan fue partido por completo y las migas no tienen kazait, estas pierden la condición de pan y sobre ellas no se bendice a motzi. Mai ale. ¿Y qué pasó con esta ley? ¿Cómo dictamino la ley? Amar Rav Sheshet, dijo Rav Sheshet, Hai Javitza, Afalgav, Delet Be Perurim, Kezait, me pareja alaba mutzi lejem minares. Entonces dice sobre la Javitza, aunque sus trozos no tengan un Kazait, se debe bendecir a mutzi lejem minares. Amar Raba, Ehude Ika Ale, Torita de Nahama. Dijo Raba, solamente se debe bendecir a mutzi si los trozos tienen apariencia de pan. Vamos a avanzar un poquito más. Dice, terocanín hayabim bejalá. Los terocanín requieren la separación de la jalá, ya que son considerados una clase de pan. Es decir, sabemos que la mitzvah de jalá es la obligación de separar una porción de masa que se entregaba al Cohen antiguamente. Hoy en día se quema. ¿Sí? A partir de una cierta cantidad de harina que se amasa, hay que separar esa jalá. Es una mitzvah de la Torah. Entonces dice, los terocanim requieren la separación de la jalá. Vejiata, Rabin Amar, Rabbi Yohanan. Terocanim Peturin Mina jalá. Sin embargo, cuando llegó Rabin a Babel desde la tierra de Israel, dijo en nombre de Rabbi Yohanan que los terocanim no son considerados una clase de pan, puesto que no se hacen en el horno, y por lo tanto están exentos de la separación de jalá. La cámara clara. Mai terocanim, ¿qué son los terocanim? Amar Abaye, cuba de ara. Dijo Abaye, era un pan conocido como cuba de tierra. ¿Sí? Es decir, ¿por qué se llamaba así? Dicen que porque la tierra servía de cuba, es decir, como de molde para hacer este pan. Entonces eso es lo que dice que se llama terocaní, que se preparaba vertiendo la masa directamente sobre el fondo de la kirá, es decir, una construcción de barro o piedra que se utilizaba para cocer, la cual al no ser un horno, las masas se horneaban en ella, no se consideraba pan, es decir, era una piedra o arcilla muy caliente, ¿sí? Como las, por ejemplo, podría ser las lafas, ¿no? Que se ponen sobre una sartén invertida o algo de metal que al estar muy caliente se esparce la masa sobre ello, entonces se va cocinando ese pan. Ve amar a Valle, y también dijo a Valle, terita, petura, mina jalá. Es decir, dijo, la terita está exenta de la separación de jalá, pues al no ser horneada no se considera una clase de pan. De manera clara, mai terita, ¿qué es la terita? Ica de ambri, gevil merataj. Hay quienes dicen que es una mezcla de harina y agua que se calienta, vertiéndola sobre la base de una quira caliente. Ica de ambri, nehama de hindeca. Y otros dicen que es un pan llamado indeca. Bien, estamos llegando al final de la página 37. Y dice, Veika de Amri, y algunos dicen, Lehem Heasui Lekuta. Y otros dicen que es un pan utilizado para hacer kuta. Bien, ahora la Gemara presenta una enseñanza de Rabjilla concerniente al pan utilizado para hacer kuta. Dice Tane Rabijilla, enseñó Rabijilla en una veraitá. Lehem Heasui Lekuta Patur Minajalá. El pan que es utilizado para hacer kutaj está exento de la separación de jalá. Kutaj es una especie de cottage, ¿no? De queso así, como leche, ¿cómo se llama esto? Es una leche que fermenta y entonces es medio queso, medio leche. Sí, tiene un nombre, pero ahora no me sale. Bien, entonces eso es el kutaj, ¿de acuerdo? Y eso se hacía también utilizando migas de pan. Entonces dice, lejem azul le kutaj patur min jalá. El pan utilizado para hacer kutaj está exento de la separación de la jalá. Y pregunta la Gemara, vejataña hayab bejalá. Dice, pero si se enseñó en otra vereita que ese pan requiere que se separe la jalá de él. Vejataña hayab bejalá. Se enseñó que tiene la obligación de separar la jalá. Pregunta la Gemara. Perdón, responde la Gemara. Hatam
Kidekatane Ta'ama. Ahí, la veredad que sostiene que se requiere la separación de la jalá para este pan, para el kutaj, es distinto, tal como se enseñó ahí mismo el motivo de esa obligación. De Viuda Omer, más Mojijin Aleja, de Viuda dice, la manera en que fueron hechos los panes revela cuál es la intención al hacerlo. Dice, Asaan sí los hizo que Abin Hayabin, con forma de panes bonitos. Voy a quitar esto, ya hemos acabado esta página. Vamos a leer un poquito más en la página 38. Es decir, si lo hizo como panes bonitos, lo que indica que dio una importancia a su forma y que su intención era comérselos como pan. Requiere la separación de jalá. Que limudín, peturín, pero si los hizo como forma de tabla, lo que indica que no le dio importancia a su forma y que su intención era solo usarlos para el kutaj, están exentos de la separación de jalá. Bien, entonces lo que vamos a hacer, para concluir, vamos a dejarlo aquí entonces, justamente que acabamos con el tema del kutaj, y mañana volveremos sobre lo que se llamaba el pan de la cuba de la tierra, el lejema cuba. Bien, así que vamos a dejarlo aquí. Hazak Baruch, muchas gracias por seguir el estudio. Y Bezrat Hashem, mañana, en principio, 9:30, como de costumbre, más. Muchas gracias. Shavuot Tov.